docentes, mi nombre es Marcel Borges, soy estudiante del programa de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander. Estamos en la Casa Cultural del Solar, donde estamos presentando mi primera exposición individual llamada Silencioso, una introspección personal acerca de la depresión, la ansiedad y la importancia de la red de apoyo para poder salir de ella. Nací en Manizales en 1995, pero de padres santanderianos. Mi papá es un maravilloso joyero, un diseñador de joyas espectacular. Mi mamá es una trabajadora de la salud incansable. Por parte de mi padre, pues mi tío es músico, pinta también. Y a mí siempre me ha gustado las artes. Empecé con el tema de la poesía desde los 13 años, a hacer teatro callejero a los 15, pero me motivaba mucho las artes plásticas. Poco a poco, pues me fui acercando, pintando de manera empírica, hasta que conocí al maestro Sebastián Báez, con el cual tengo una gran amistad, y me orientó y me recomendó estudiar la carrera porque veía cierto potencial en mí, y hoy en día vivo muy enamorado de mi carrera de artes plásticas. Empecé este proyecto haciendo arte tridimensional con las esculturas, porque siento que es una forma más impactante de llegar al espectador, y más cuando vamos a hablar de un tema tan relevante como lo es la salud mental, un tema que ha tomado importancia a lo largo de los últimos meses por sucesos un poco lamentables que han pasado en la ciudad y en el mundo en general. Lastimosamente he perdido varios amigos por temas de depresión. Para mí el arte tridimensional es una puerta que me permite explorar diferentes texturas, diferentes luces, recorridos, que de pronto conectan más fácil con el pensamiento y con las personas. La primera escultura que yo realicé fue una escultura de 2,30 metros, hablando de la depresión. Me gustó trabajar el material, me gustó las texturas, lo que logré con el mismo, y de ahí digamos que nace toda esa exploración que hice para esta exposición con el poliuretano. Dentro de lo que yo anhelo es poder seguir explorando más materiales. Quiero aprender a manejar la piedra. Me parece muy fascinante el trabajo de la talla de piedra que se hace acá en Santander, como en Barichara. Me gustaría aprender de la mano del maestro Ricardo Pereira, que en su momento me ofreció enseñarme a manejar el material que él trabaja. Me gustaría aprender a trabajar diferentes técnicas como la arcilla, como materiales fundidos como el metal. Me parece que es muy fascinante ese mundo de la escultura en todos los materiales que se pueden usar. Me llamó mucho la atención el poliuretano porque es un material que no es convencional para la escultura, es un material más moderno y siento que me permite hacer ciertos acabados. Estas esculturas tienen una particularidad, y es que lo que yo expongo el primer día no va a ser lo mismo que se exponga al final, porque la pieza evoluciona. El material se va a encoger, se va a reducir, se va a arrugar, va a hablar de ese mismo proceso emocional, porque los cuerpos en exposición no están hablando de un cuerpo físico, es una ilustración o hace alusión a la mente y al alma de la persona, una mente y un alma que está maltratada, que está herida, que está compungida, que se va recogiendo, se va volviendo chiquita, se va arrugando, y es lo que estas piezas van haciendo con el paso del tiempo. Dentro de esta exposición se ven una gran cantidad de manos, porque siento que la mano hace parte de ese lenguaje no verbal. La mano nos permite demostrar o nos permite expresar sentimientos o acciones interesantes que van muy de la mano de esta exposición. Alcanzar, por ejemplo, en el caso de esta, es un mar de manos que están intentando alcanzar una felicidad que ofrece la sociedad, que es vacía. Es que debes tener el último celular, es que debes tener el cuerpo así, es que debes hacer X o Y cosa para alcanzar una felicidad, y cuando la gente llega a esas metas, casi nunca se llegan porque son casi imposibles de cumplir por cánones tan irreales como los que hoy en día se ven, pues se ven que están vacíos por dentro y caen en una depresión pese a tener lo que la sociedad te dice que tienes para ser feliz, y eso se debe desafortunadamente en muchas personas que alcanzan ciertos triunfos, cierta fama, ciertas cosas que al final nunca se llenó. Por eso hay muchas manos dentro de mi obra. La mano habla de esas luchas, también habla de atrapar, de agarrar, pero también hablan de sostener. Son dos acciones diferentes. El agarrar, el coger a una persona de una forma violenta, como lo hace una de las obras que están tratando de atraparlo para hundirlo en esa depresión,
como también hay unas manos que están sosteniendo a la persona para que no caiga, que es esa red de apoyo de la que yo hablo dentro de mis obras. Dentro de mis obras también utilicé lo que fue el alambre de púas para representar también como esa cárcel mental en la que uno se siente cuando tiene depresión, ese sentir que uno no puede hablar, que uno no puede como expresarse, ese querer salir corriendo y no poder. Y eso lo sale tristemente pues de la situación de Colombia y de los secuestrados que se encerraban en ese alambre de púas, que trae esa connotación tan fuerte, que es básicamente un secuestro propio que una persona con depresión tiene. Está secuestrada a sí misma mentalmente y emocionalmente y se siente aislada, se siente sola, se siente cohibida en muchos casos. Dentro de esta exposición se tomó la decisión de que las piezas fueran uno a uno para que la persona se pudiera sentir más identificada con las formas que estaba viendo. Si bien no son cuerpos perfectamente anatómicos bajo un canon, sino que son más antropomórficos, lo que se buscaba era esa conexión con la persona, que se sintiera como si fuera alguien real, el que estuviera ahí congelado en el tiempo, que se estuviera derritiendo, como en el caso de la escultura que tengo atrás, que se estuviera desquebrajando, como otras de las esculturas. Por eso se buscó esa escala real, uno a uno. Las esculturas nacen de un proceso de reflexión profundo por una patología que tengo, que es la depresión y la ansiedad, y todas nacen en un periodo tipo 1 a 2 de la mañana, cuando estoy ya quedándome dormido, donde mi mente es un poco más libre y mi mente igual sigue pensando en obras, sigue pensando en cómo representar muchas cosas, y cada una de esas esculturas nace casi siempre en esa hora, donde me tengo que levantar a bocetar la idea para el otro día poder empezar a trabajarla, pulirla. La primera escultura que nace fue Guerra Invisible, nace como parte del proyecto final para la materia de tridimensional del primer semestre, donde tomé la decisión de hablar desde ahí, desde algo muy personal como lo es la depresión y la red de apoyo, porque en ese momento ya había formado mi red de apoyo y ya había logrado cierta estabilidad emocional en mi vida y quería poder hacer alguna reflexión, que ha sido este resultado que me ha gustado y me ha llamado bastante la atención porque ha sido como muy nombrado, ha gustado bastante. El día de la exposición pues le gustó bastante a varios compañeros, y de ahí pues nace también como la necesidad de seguir explorando el material, de seguir explorando el lenguaje tridimensional para hablar de la salud mental. Creo que es un tema bastante importante en la actualidad. Cuando empezamos a trabajar con el curador, el maestro Sebastián Báez, pues fue un poco raro al inicio, ¿no? Uno no está acostumbrado a tener una persona que tenga ya una visión, un panorama más claro que tú de la obra y cómo se debe gestionar, qué piezas están bien unas con otras para una exposición. Se hace un proceso donde se hace como una depuración de ideas, una depuración de piezas para poder lograr tener un buen resultado. Sin embargo, fue un proceso muy interesante porque nos respetamos mutuamente y se llegaban siempre a unos consensos. Él valoraba mucho también la opinión que yo tenía acerca de las piezas, la importancia de cada una de las mismas, el por qué consideraba que unas sí debían ir o porque otras por el contrario pensaba como bueno, de pronto esta no va dentro de la misma línea que quiero que vaya a la exposición, y creo que logramos un buen resultado. Para esta exposición tomamos la decisión de incluir algunos de mis poemas. Como ya lo había mencionado, yo empecé a escribir desde los 13 años poesía, porque haciendo una revisión sobre todos mis textos encontré que muchos de estos textos encajaban perfectamente con las referencias que estaba haciendo dentro de mis esculturas, hablaban un poco de las mismas esculturas. Al final siento que el lenguaje que usa un artista, sea cual sea el método en el cual se está expresando, sea poesía, sea escultura, pintura, termina siendo un lenguaje muy parecido, y de eso nos percatamos en el proceso de la curaduría y decidimos añadir a cada una de las esculturas un poema que hablara de la misma escultura. Sin embargo, hay poemas que están escritos desde el 2013, 2019, 2020, y esas esculturas nacen desde el 2023. Entonces, como que inconscientemente manejé el mismo lenguaje en ambas, y nos pareció bastante interesante poder exponer también un poco los poemas que harían referencia a estas esculturas. Las esculturas probablemente vayan a seguir cambiando. Conforme uno va obteniendo más experiencia, siento que uno puede mejorar su obra constantemente.
y en algún momento quizás sea una sola obra, tanto la poesía como la escultura, que se puedan unir, que se pueda hacer una intervención de las piezas con los poemas, porque al final el arte yo considero que es vivo y se puede mutar porque nos genera conocimientos nuevos. La exposición Silencioso va a estar abierta hasta el día 25, que es el martes 25 de junio, en la Casa Cultural del Solar. Dentro del marco de nuestra exposición realizaremos diversas actividades, como tardes de café, un concierto de jazz, otros conversatorios hablando sobre salud mental. Toda la información de estos eventos se va a publicar en mis redes sociales, en el Instagram como El Narrador de Salem. Allí estaremos publicando constantemente todas las actividades. Como siempre, docentes y todos invitados a nuestros eventos.